Buenas noches, me llamo Oscar Pino y esta vez voy a presentar como tema de investigación la transculturalidad como construcción de la imagen de marca relacionada con la identidad peruana en la segunda generación de migrantes en Lima Norte. ¿Cuáles fueron los antecedentes? Las migraciones internas que siguieron a partir del gran centralismo del país provocaron grandes choques culturales y su posterior compenetración. El sentido de ser peruano es una definición que viene mutando desde el inicio de nuestra república, y la publicidad en el Perú como la evolución de una comunicación meramente informativa a una comunicación basada en sentimientos y la identidad social de un espacio. ¿Cuál es el caso de estudio? La campaña del BCP Mágico de hombres y mujeres de 35 a 50 años de nivel socioeconómico C y D. ¿Y cuál es la justificación del tema de investigación? Es la nueva identidad cultural. La identidad peruana viene evolucionando desde el inicio de la República y llegó al punto en que todas las visiones culturales se colisionan y forman una nueva, que es la cultura chicha, el nuevo ser peruano. ¿Cuál es la pregunta de investigación? ¿Cuál es la influencia y la publicidad del sistema financiero que utiliza la cultura chicha en la construcción de la imagen de marca en la segunda generación de migrantes en Lima? Los objetivos de investigación, el general, es analizar la influencia de la cultura chicha en la construcción de marca en el sistema financiero en la segunda generación de inmigrantes. En Lima, identificar las características fundamentales de la cultura chicha. El segundo específico es examinar la percepción de los participantes de los elementos de la cultura chicha en la campaña del BCP. Y el tercer específico es argumentar la influencia de la percepción de los elementos de la cultura chicha en la construcción de la identidad peruana. ¿Cuál fue el estado del arte? Se consultaron bastantes y subdividimos dos temas centrales del estado del arte, que es la cultura chicha en primer lugar, y hay una correlación de respuestas con respecto a los expertos sobre el tema, y que hablar de los chichas es entender la pluriculturalidad del fenómeno, nos dice Carrillo en 2016 en su libro Contra, por si acaso. Eh, y básicamente nos habla de que tenemos que entender que la cultura chicha no es Lima y el Ande del país, sino que es el choque de todas las culturas que tenemos en nuestro país, porque todas llegaron en las grandes migraciones a la capital. Entendido también como el choque cultural megadiverso en un mismo espacio social, y es de repente la única posibilidad de entenderlo así, ¿no? Es un choque pluricultural que se dio en el estado o en la capital de Lima. Y es por eso que se dice un mismo espacio social. Ser chicha es ser emprendedor, creativo y luchador. El nuevo peruano es un dicho que dice Ríos en el 2017. Y es algo que podríamos corroborar posteriormente con los descubrimientos de la investigación, que es que estos conceptos de carácter positivo se fueron añadiendo a la idea de ser chicha. La identidad de marca. Qué importante es la identidad de marca porque son los conjuntos de rasgos característicos esenciales para el crecimiento de una marca, nos dice Senarro. También es necesario tener una coherencia en la comunicación de una marca, es decir, comunicar y hacer. Si una marca no cumple con esos dos, o no tiene ese ancho, no va a tener la credibilidad en sus consumidores. Y por último, es necesario la adaptación del mensaje en relación al espacio social donde se transmite. Es necesario adaptar el mensaje en el espacio-tiempo. Una sociedad nunca es igual, entonces es algo que se tiene que adaptar, si no se pierde la identificación con los consumidores. ¿Cuál es la metodología? Es el paradigma naturalista con enfoque cualitativo. Además, se utilizaron entrevistas individuales vía web, y se seguirá un protocolo no estructurado utilizando de herramienta una guía de indagación. Colaboradores. El primer colaborador nos dice, al principio yo como migrante me chocaba cuando nos discriminaban. Si nosotros escuchábamos nuestros guaynos o comíamos nuestras comidas típicas, decían que éramos cholos. Pero entonces, poco a poco, la gente ha ido entendiendo y valorando las costumbres de otros pueblos. Y esto básicamente habla de una ciudad que rechazó
a la comunidad migrante en un primer momento, la dificultad de ser migrante en esta capital, en cómo no era una capital de oportunidades, sino una capital básicamente ajena. El entrevistado 2 nos menciona: el peruano tenía que buscárselas y expresar sus raíces. Creo que así se explica cómo es que el emprendimiento es lo chicha. Y aquí habla mucho del peruano de los 80, del peruano migrante que sacó a este país adelante, que no necesitó de instituciones privadas o públicas como para salir adelante. Se las buscó, generó empleo ellos mismos porque no había en un país en crisis tanto social, económica y política. El entrevistado 6 nos dice: somos emprendedores, sobre todo eso, desde que yo tengo uso de razón me acuerdo de la familia, amigos y conocidos, todos tratando siempre de salir adelante, y más en los tiempos complicados de los 80s. Yo pienso que siempre hay un camino, y es básicamente cómo explica el contexto de los 80 y 90 también, en que todo el mundo tuvo que venir al capital más por una cuestión de supervivencia que por una cuestión de oportunidades. El entrevistado 4 nos dice: sí, definitivamente, la cultura chicha es todo lo de creatividad y los emprendimientos que hemos estado viendo en estos años. Nadie puede decir que no afectó importante, aunque sea un poco la vida de antes a la de ahora. Existe una Lima previa a la gran migración y lo chicha a la Lima que hay ahora. Incluso en un tema demográfico, un tema geográfico, tenemos más de 10 distritos creados a partir de las grandes migraciones, entonces hablamos de una ciudad totalmente nueva. ¿Cuáles fueron los resultados y discusiones? El primero, la idea de lo denominado chicha, es que se descubre que el término tuvo un significado y aptitud social que fue cambiando con el tiempo de forma positiva. Primero se relacionaba mucho con el tema de informalidad y desorden, y ahora se relaciona a emprendimiento, trabajo y creatividad. La importancia de la migración. Se menciona cómo se fue transformando la capital y cómo la migración fue más por una supervivencia más que de oportunidades. La migración se tiene que entender sobre todo con eso. La gente venía a la ciudad escapando de una realidad fuera de esta capital que era más terrible de lo que se vivía acá. Un Estado ausente, falta de oportunidades, terrorismo de Estado, terrorismo también de sendero, entonces la única posibilidad de vida era venir a la capital. El sentido de pertenencia del migrante. Se menciona que existe un orgullo y añoranza por sus raíces, es importantísimo esto. La identidad y orgullo de ser migrante fue algo que tardó algunos años, y el sentido de identidad con la cultura chicha. El segundo enunciado nos menciona de que esto tardó con los años, y esto básicamente por el racismo y clasismo, y ahora que existe un sentido de identidad con la cultura chicha porque se relaciona bastante con el migrante. ¿Cuáles son las conclusiones? Se concluye que el sistema financiero se utiliza en el sentido de pertenencia al migrante para su comunicación. Además, se concluye que los elementos utilizados de esa cultura son los de connotación positiva: el emprendimiento, creatividad y trabajo, que es básicamente los sinónimos de ser chicha. Además, existe una identificación instantánea con dichos elementos y se crea un nuevo significado de ser peruano, un nuevo fenómeno social que se ha creado a partir de los chicha. Además, la recomendación es que necesitamos ampliar la visión acerca de Luchicha dentro de la comunicación del sistema financiero, ya que se deben incluir todas las expresiones culturales del país. Tenemos que entender el fenómeno como pluricultural. Bueno, se valida que todos los entrevistados fueron con consentimiento expreso y escrito, y se utilizaron bibliografías de toda índole de carácter académico para esta presente investigación. Muchas gracias.